Hola, mi nombre es Luis, estamos en el Aeródromo de Lillo con el Real Hércules de Toledo. Soy el autor del libro 100 años sobre Huesca, de los pioneros a la actualidad. El libro intenta narrar lo que es la historia del vuelo sin motor, o del vuelo a vela en España, que empieza en Huesca, ahí justito al sur del Pirineo, en los años 1920-1930. Y de ahí hasta la actualidad, cómo ha evolucionado todo eso en lo que fue la histórica Escuela de Vuelo sin Motor de Monflorice hasta la actualidad, que ha desaparecido gracias a, bueno, nos han construido ahí un aeropuerto de estos que ahora hacemos tantos. Bueno, me decidí a escribir el libro pues porque, bueno, soy un apasionado, ¿no?, de todo esto es del vuelo a vela. Y bueno, pues como local también de Huesca me daba cuenta de que era una historia que se perdía y que o la recopilábamos todas esas fotos y todos los testimonios vivos que todavía quedaban, y era hacerlo en este momento o se perdía. Entonces fue un poco la idea de hacerlo. El proceso de investigación no fue dificultoso, pero fue, digamos, trabajoso, ¿no? O sea, estuvimos ahí casi 2 años, pues recopilando información, hablando con los participantes todavía de aquella historia, con los históricos, pues Miguel Ara, Luis Vicente Juez, todos estos, o sus familiares en algún caso, que nos contasen historietas, algunas cosas que no conocíamos, que nos diesen fotos. La mayoría de ellas eran desconocidas porque eran archivos personales de la familia, habían quedado ahí, digamos, encerrados, y bueno, la idea era sacarlo todo eso a la luz. Bueno, el libro empieza con una historia puntual, que es en el año 1911, en Huesca, que es un iluminado, podríamos decir, ¿no?, de aquella época, pues que decide aprender a volar y coge todo el dinero que tenía, que no era poco, pero tampoco excesivo, y se va a París a que le enseñen a volar. Y vuelve pues siendo el tercer piloto del país, anterior a todos los pilotos, incluso militares, que hubo en España. Realmente podríamos decir que voló, pero nada más, ¿no? Realmente lo que hizo fue estrellarse varias veces, no consiguió matarse ninguna vez, pero lo intentó todas. Pero también es verdad que una vez al menos logró volar. Ese es el hecho puntual que de alguna manera da el título al libro, porque es hace 100 años. Luego, en 1930, ya es otra cosa, ya es un grupo de aficionados locales de Huesca que se hacen o empiezan a conocer lo que está pasando en Alemania respecto al vuelo sin motor, y lo hacen suyo. Consiguen unos planos, empiezan a construir sus primeros aviones y se lanzan desde unas laderas que tenemos ahí en Huesca, orientadas al viento. Les tiran con un tirachinas, con unas gomas, con lo que conocemos todos que es un tirachinas. Estiramos las gomas y lanzamos el avión ladera abajo. Así pues se hicieron los 20 primeros títulos de piloto sin motor del país, entre el 1935 y 1936, en 2 semanas de vuelo que recogieron a instituciones similares que había en todo el país, las juntaron ahí en Huesca y bueno, sí consiguieron esos primeros 20 títulos. Luego llegó la guerra, aquello, pues toda esa ilusión desapareció, les cayó encima pues todo lo que es la tragedia de una guerra, y después de eso pues ya es otra cosa otra vez, es otra fase. Ahí ya se crea la Escuela Nacional de Vuelo sin Motor, la crea el antiguo régimen, un poco para, no como deporte, sino para intentar formar nuevos pilotos de una manera probablemente bastante más barata, y era un primer paso. Ahí hubo una serie de instructores, sobre todo, que fueron realmente buenos. A nivel competitivo fueron de los primeros del mundo durante muchos años, hicieron grandes vuelos de permanencia, consiguieron aguantarse 52 horas seguidas volando, consiguieron irse en el año 48 desde Huesca a Barajas, o se fueron hasta Castellón, también desde Huesca, y estuvieron a punto de cruzar a Mallorca. O sea, cosas así. Pues una de las historias que encontré que me parecieron muy curiosas y que he investigado y me parece realmente original, es que en el año 47 un grupo en el año que vino Evita Perón a España, que fue, bueno,
era con el único país que manteníamos ciertas relaciones diplomáticas o económicas, porque bueno, aquí nos estábamos muriendo de hambre y en Argentina parece ser que nos daban trigo. Pues dentro del marco de la visita de Evita Perón aquí, parte, digamos, de ese pago fue traer 17 adolescentes del Gran Buenos Aires, traerlos a aprender a volar sin motor a Huesca. Estuvieron 10 meses volando en Huesca y bueno, luego volvieron a Argentina y ahora he entrado en contacto con ellos. Hay muchos que continúan vivos, son pues, Tulio Calderón, Emilio el Flaco Sierra, y me han contado pues batallitas de aquella época y bueno, les gusta y ahora sienten mucho que la escuela haya acabado como que haya acabado, ¿no? En un aeropuerto comercial que no tiene aviones y como es un aeropuerto comercial el tema del vuelo deportivo pues ha prácticamente desaparecido. La parte que más, o las partes que más costaron de investigar, yo creo que podríamos decir que fueron el principio y el final, ¿no? El principio pues porque hablamos de una historia de hace 100 años que realmente no quedan ni siquiera familiares casi del Gregorio Campaña que os decía antes, que empezó a volar hace 100 años. Y luego la parte final, ¿no? Que es la parte del porqué, o sea, intentar saber por qué se acabó casi queriendo con toda esa historia para hacer en Huesca un aeropuerto que bueno, todos sabíamos que no iba a tener ningún éxito, que se iba a terminar cerrando a los pocos años. Ahí pues evidentemente no es que no haya sabido encontrar respuestas, es que realmente creo que no las hay. No se puede quedar en el tintero pues que hay un archivo de fotografías impresionante que es de 100 años de historia, ¿no? Y que curiosamente a mí he llegado a la conclusión de que las fotos cuanto más antiguas son mejores, ¿no? Parece que se ve arte en esas fotos, ¿no? Ahora todo el mundo llevamos una cámara de fotos en el bolsillo, pero eso no necesariamente quiere decir que seamos fotógrafos. Antes el que tenía una cámara de fotos y disparaba, le daba el disparador que costaba una fortuna entre supongo que líquidos y los aparatos y tal, pues realmente era un artista y eso se nota. Y esas fotos son las que están ahí, son de la Diputación de Huesca, la mayoría de ellas, de archivos personales y bueno, pues agradecer a todo el que me las ha dejado. Yo os puedo animar a leer el libro un poco a los aficionados de lo que es aeronáutica, ¿no? Porque realmente creo que es una historia apasionante esto del volar sin motor y porque bueno, pues es una historia que quedará, ¿no? O sea, es parte del patrimonio al menos de la ciudad de Huesca y de todos los aficionados a la aeronáutica, por supuesto.